ocurrir, vamos a hacer las presentaciones correspondientes a todos los compañeros que hoy día se encuentran conectados a nuestra segunda escuela sindical, junto con saludarlos a todos nuestros compañeros de trabajo, ahora alumnos. Sean estas nuestras primeras palabras para darle la más cordial bienvenida a nuestra escuela sindical año 2023. Como Federación Metropolitana Norte, como dirigentes de la Federación Metropolitana Norte, esperamos el afianzamiento de contenidos fundamentales que le permitan a ustedes aprovechar y aprender, además de reforzar las temáticas que les daremos, que serán de gran utilidad para ustedes en el diario de vivir y su trabajo. Ahora me queda presentarles a los profesores que van a estar con nosotros en esta escuela sindical. Hoy día va a exponer el profesor Alonso Íñigo, para que ahí nos levante las manitos. Alonso, para que nos levante las manos y los alumnos te puedan conocer. También va a estar con Yo soy nosotros aquel. exponiendo en unos días más Carmen Obreque. No sé dónde está por ahí Carmen Obreque, para que pueda levantar sus manitos y la puedan conocer. Walter Cabezas, que es nuestro abogado, que también va a estar exponiendo en unos días más también en nuestra escuela sindical, y un equipo multidisciplinario de COSAM de Independencia, que nos va a exponer sobre todo lo que se realiza en el trabajo con los niños con enfermedad del espectro autista TEA. Ya, con ustedes ahora voy a dejar que dé unas breves palabras nuestro presidente de la Federación Metropolitana Norte, y después de eso presentarles a nuestros, o antes de eso, porque después nuestro presidente se nos alarga un poquito, presentarles a todos nuestros dirigentes de la Federación Metropolitana Norte y decirles que por favor abran sus ventanitas y saluden con las manitos para que los puedan ver. Veo a Andrea Bastías, que es nuestra encargada de pensionados, con vasta experiencia. Los voy a nombrar porque no los estoy viendo a todos, ¿ya? Pedro, que es nuestro encargado de orgánica y de salud laboral, también con vasta experiencia en Federación Metropolitana Norte. Andrés Caicedo, que es nuestro encargado de comunicaciones y de jóvenes y de LGTBQ+, es el que la lleva en el área de comunicacional en la Federación Metropolitana Norte. Giselle Vera, que es nuestra encargada de jurídica, con todo lo que tiene que ver con los temas de abogado y los temas que probablemente a ustedes los puedan sobrepasar en el área laboral. A ver, no veo. Déjenme ver si busco. Daisy Avaria, una destacada también dirigente sindical de la Comuna de Independencia. Antonio Olivares, que va manejando ahí, parece lo veo, que también es un destacado dirigente de la Asociación de Huechuraba. Ahí está Walter. Walter, por favor, levanta tus manitos, que tú eres nuestro profesor del área jurídica, nuestro abogado. Está Juan José, que Juan José es un destacado también dirigente de la Asociación de Quilicura. Déjenme ver si encuentro a más por ahí, porque no los estoy viendo a todos. Y bueno, tenemos a Rosita, que Rosita es nuestra tesorera de la Federación Metropolitana Norte. Tenemos también a Gabriela Álvarez, que es nuestra dirigente de la Asociación de Tiltil, junto con Vale, junto con Valeria. Y a Rosita Ramírez también, que es de la Asociación de Quilicura, junto con Sandra y Bernardita. Y bueno, si se me queda algunos chiquillos, discúlpenme, porque en verdad no lo estoy viendo a todos y se me puede ir algún nombre por ahí. Así que nada, solamente darles la cordial bienvenida, que sea para ustedes esto súper productivo, y dejarlos con algunas palabras de nuestro presidente de la Federación Norte, Pablo. Pablo, por favor, para Hola, que ¿cómo puedas dar unas están? palabras. Hola compañeros y compañeras. Nuevamente retomamos esta escuela sindical que ha sido bastante gratificante para los trabajadoras y trabajadores de nuestra querida federación. Recordarles que estamos muy contentos
de que se vuelva a hacer esta escuela sindical. Tenemos unos profesores excelentes acá que van a exponer todas sus temáticas, de las cuales manejan muy bien, una escuela sindical muy entretenida, así que todas las energías, todas las ganas para que se pueda tener un buen conocimiento de todas las áreas que comprenden nuestra difícil labor de ser funcionarios públicos y sobre todo de salud. Así que les mando un abrazo fraterno. También, a nombre de nuestra organización nacional, dejarlos invitados e invitadas a esta movilización que tenemos el martes 22 de agosto, que es algo muy atingente, que tiene que ver con el incentivo al retiro. Se están muriendo nuestros funcionarios y funcionarias esperando el incentivo al retiro, lo que nuestra organización no puede permitir. Por ende, todos a la calle a marchar en el bandejón Los Héroes. El día martes 22, desde las 11 de la mañana, vamos a salir a marchar por nuestros derechos. También por el aumento del per cápita, que el que nos está entregando el gobierno es bastante nefasto. ¿Quién llegó? También hay alguien que está ahí. También comentarles de que en el artículo 9 del trato usuario no está siendo considerado el aumento de la dotación funcionaria. Entonces, todas estas temáticas que tenemos como organización nacional, es importante salir a marchar, es importante salir a la calle, ya que en la calle hemos obtenido nuestros grandes triunfos como Confusam, y está de más invitarlos que se movilicen, que vayan, que participen de estas actividades, porque nos comprende a nosotros como trabajadores públicos y trabajadores de salud. Eso es cuanto les puedo decir. Sé que hay que hablar bien acotado porque tenemos unos grandes exponentes ahora, así que a nombre de nuestra federación estamos felices. Un abrazo fraterno para todas nuestras 8 comunas que acá están presentes. También saludar a sus directorios y a todos ustedes. Muchas gracias por participar de esta gran y hermosa actividad. Y también aprovecho de presentar a la compañera Marcela Astur, que es nuestra encargada de capacitación de la Federación Metropolitana Norte. Así que les mando un abrazo de aliento, una voz de lucha. Aguante nuestra Confusam, arriba las y los que luchan, y si estás en Confusam no estás solo ni sola. Eso, compañeros, muchas gracias. Gracias, Pablo. Ahora, antes de dejar con ustedes al profesor que dé su clase, recordarles solamente que las clases serán una vez por semana y de 18 a 20 horas. Comenzarán hoy día 17 de agosto y terminarán el 16 de noviembre. Esta comprende de 60 horas cronológicas para su certificación y nada más, solamente comenzar con nuestro profesor Alonso Íñigo para que demos pie a nuestra primera clase. Muchas gracias a todos. ¿Alonso? Ya, aquí estoy. Espérame, déjame compartir. ¿Ustedes ven una presentación o ven como la página completa del...? La presentación al lado y la página al medio vemos. A ver, espérame. Si pueden, por favor, mutear a los alumnos y que solamente el profesor esté hablando. Gracias. Emilio, me dijeron que se llamaba Emilio el niño. ¿Ahora se ve bien? O sea, ven, Sí, digamos, la ahora sí. presentación en toda la... Perdón, no entendí. Ahora sí se ve bien. Ah, ya, excelente. Ya, pues. Partimos entonces. Muchas gracias, Marcela, Pablo también. Gracias también a la FEDSAMAN y a ustedes, que son las bases de la organización, por darse también la oportunidad de aprender algunos temas que muchas veces uno pasa de largo. Para nosotros con Carmen, el Centro Cultural de Roca, que venimos trabajando hace algún tiempo juntos, el año pasado hicimos la escuela, sentíamos que era importante dotar de elementos a las organizaciones sindicales y a las bases de los sindicatos, que son los que componen la fuerza orgánica real nuestra, de elementos de análisis histórico para entender nosotros dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿sí? Y eso no es solo un tema digamos, de adquirir mayores conocimientos para ser mejores como personas, para crecer, que no digo que no, efectivamente, pero también para nuestra acción concreta. Muchas veces entender el contexto histórico nos permite entender mejor entonces qué es lo que tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir. Un ejemplo muy concreto, ¿sí? Y esta es una cosa que yo les digo siempre a las organizaciones sindicales.
Bueno, yo también fui dirigente, he sido dirigente sindical un par de veces. Esta es mi pasión, digamos. Más allá de que yo soy prevencionista, mi trabajo, digamos, y con eso consigo el sustento en mi casa. Con eso paro la olla. Pero esto es lo que me gusta, sí, esta es mi pasión. Y hay una cuestión que yo siempre le digo a los compañeros y las compañeras. Muchas veces yo he escuchado como dirigentes, buenos dirigentes de calle, de base, dirigentes honestos, sí, que le ponen el hombro a la organización. Me han dicho, por ejemplo, no, es que nuestra labor, nuestro rol es hacer cumplir la ley, ¿sí? Y suena bien, ¿cierto? Suena lógico, ¿sí? Nosotros estamos acá para hacer cumplir la ley que protege a los trabajadores. Podría ser. Sin embargo, eh, cambia la cosa cuando uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene esta ley? Y si nosotros nos vamos a la historia, y muchos de ustedes lo pueden haber vivido también, eh, el código laboral y el estatuto administrativo, incluso la municipalización de los consultorios, son todos fruto de un proceso que sucede ¿dónde? En dictadura. Entonces, para decirlo de forma muy sencilla, ¿quién hizo la ley laboral en Chile? La ley que nos rige a nosotros como sindicatos, como trabajadores. ¿Quién hizo el estatuto? Pinochet. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, gente honesta y gente de trabajo, nosotros decimos que estamos acá defendiendo un legado que no es el nuestro, que al contrario, se hizo contra nosotros. Y eso nos permite entender muchas cosas, nos permite entender por qué existe esto de la libertad sindical, que a nosotros nos parece como que, claro, suena bonito, ¿cierto? Que todos podamos hacer un sindicato, ¿sí? Que todos tengamos derecho a participar del sindicato y que nadie me obligue. Pero ¿cuál es la situación real que nos deja eso? Que tenemos en un lugar de trabajo donde hay 80, 100, 200, 300 trabajadores, 2, 3, 4, 5 sindicatos. Y se rompe la fuerza del movimiento obrero. Entonces es importante entender la historia para entender eso. Y entender que también nosotros no siempre hemos estado en esta situación, que de hecho nos ha ido mejor. Y que si entendemos qué fue lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, vamos a poder hacerlo mejor mañana. Entonces, ¿me escucho bien, cierto? Asumo que sí. Sí, llegó súper bien. Ya, bacán, bacán. Démosle entonces. Lo que nosotros vamos a ver es una parte de un curso que yo mismo hice el año pasado, no sé si alguno habrá estado ahí, de los presentes, y que se compone de 4 módulos. Eh, dos temáticas grandes, digamos, y 4 módulos se subdividen, ¿sí? Entonces tenemos los inicios del movimiento obrero, eso es lo que vamos a ver hoy día, donde vemos el movimiento obrero en la historia, o sea, a nivel general, digamos, y el nacimiento del movimiento obrero en Chile. Esa es la introducción y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. Y hay otro módulo que tiene que ver con el movimiento obrero chileno moderno y los trabajadores de la salud, pero eso ya no entra, digamos, del tiempo de este curso por tema de tiempo, pero sí lo podemos revisar y se los nombro. Eso es parte del formato. Esto lo podemos hacer en 4 clases o en 2, ¿sí? Imposible en una. Por eso le explico lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Porque entiendo que dentro del programa estaba la historia del movimiento obrero y del movimiento obrero chileno. Bueno, vamos a ver la historia del movimiento obrero como su inicio y los inicios del movimiento obrero chileno, para que además se entienda, porque si no es demasiada la información que tenemos que bajar y a veces no es útil, ¿sí? Además, y esto es lo que le explicaba, de ver un poco el tema general. Hay muchas formas de acercarse al conocimiento, ¿sí? Hay muchos métodos. No sé si han escuchado este clásico Pienso luego existo, ¿sí? René Descartes, ¿sí? Que planteaba lo que se le llama el método cartesiano, ¿sí? O sea, yo tengo, para entender una tuerca, yo tengo que sacarle todas las cosas alrededor y ver la pura tuerca, ¿sí? Ese es un método del conocimiento. Nosotros con Carmen, digamos, y los que seguimos la filosofía de dialéctica, entendemos que para entender una tuerca yo tengo que entender el rodamiento y el mecanismo, la relación, ¿sí? Porque si yo veo la tuerca yo no entiendo por qué tiene estos pedacitos, ¿cierto? Pero cuando yo veo que esos pedacitos se engranan con otros, ahí vemos cómo funciona entonces. Todo está en relación, ¿sí? En la vida social, en la vida personal. Entonces el método que nosotros vamos a ocupar es ese. Por eso partimos hablando del movimiento obrero, en general, para después hablar del movimiento obrero chileno en particular. Y eso es lo que se llama el método deductivo. Pasamos de lo más grande a lo más chiquitico, ¿sí? Entonces, vamos de lo más grande. Esto es casi una pregunta filosófica. Y acá, si alguien me quiere responder, 1 o 2 manos, me parece bien. ¿Qué somos nosotros?
¿sí? Y esto no es como quién soy yo en la vida, existe Dios, ¿cierto? Sino que más concreto. ¿Quiénes somos todos nosotros? ¿Por qué todos nosotros, los 200 que estamos sentados aquí, estamos juntos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué tenemos en común? ¿Sí? ¿Hay alguien que me quiera responder? ¿Qué se le ocurre? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Por qué estaremos todos nosotros sentados acá? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Somos seres humanos? Están respondiendo por el chat, Alonso, dice que son trabajadores. Ah, trabajadores, perfecto, justamente. Todos nosotros aquí somos trabajadores, por eso estamos acá, ¿cierto? Somos personas, algunos son mujeres, otros son hombres, tenemos diferentes religiones, diferentes posturas políticas, pero todos somos trabajadores, ¿ya? Eso está como clarito, ¿cierto? Sale solo. Pero ¿qué significa ser un trabajador? ¿Sí? Porque yo puedo decir, no, este compadre, ¿sabéis qué? Es súper trabajador, ¿sí? Yo lo veo todos los días arreglando su casa. O acá tenemos un caso, por ejemplo. La familia Rodríguez Millanao, le puso un nombre por poner cualquiera, trabaja en su huerta familiar, ¿sí? O sea, una familia que se junta y se pone a trabajar y a cosechar su huertita, ¿sí? ¿Eso los hace trabajadores? O sea, humanos también, trabajadores, muy bien. Pero esta familia entonces, por el hecho de estar trabajando su huerta, están trabajando, pero ¿son ellos trabajadores? Es una pregunta. Bueno, ¿qué diríamos nosotros? Trabajadores remunerados. Claro, nosotros somos trabajadores remunerados, justamente. ¿Y qué es un trabajador remunerado? Bueno, lo vamos a ver. Porque claro, trabajar, o sea, todo el mundo trabaja. Un empresario, Sebastián Piñera, ¿sí? ¿Sí? Hablando de gente ilustre. Sebastián Piñera iba a su oficina, ¿sí? Cuando quería, pero iba, de vez en cuando. Y de vez en cuando hasta firmaba un informe. Y hasta alguna vez se metió en alguna reunión. O sea, el compadre trabajó algún día de su vida don Sebastián Piñera trabajó, pero él no es trabajador, ¿sí? Y la familia Rodríguez Millanao que trabaja en su huerta tampoco son necesariamente trabajadores, ¿sí? Entonces, ser trabajador es una relación social. Por eso yo le hablaba del tema de la tuerquita, ¿cierto? Porque no basta con el puro hecho de yo ir a trabajar. Como les decía, Sebastián Piñera, Luxich, Angelini, Mate, de vez en cuando se levantan con ganas, van y se meten a una oficina y se sientan ahí y trabajan o hacen como que trabajan, ¿sí? Pero nosotros a todo evento somos trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos metidos en una relación social. ¿Y qué es lo que define esa relación social? ¿Por qué yo pongo esta imagen? Esto no significa que nosotros la pasemos todo mal en la pega, probablemente la pasamos bien y probablemente muchos de nosotros tenemos jefes que son buena onda, ¿sí? Yo he tenido muy buenos jefes y muy malos, como todo el mundo. Pero nosotros estamos en una relación, como decía un compañero, acá lo voy a buscar en el chat, no sé si se corta el audio o solo será usted, Daniela. Eh, ya. Leonardo Solar decía, somos trabajadores remunerados. Y esa es nuestra relación social. ¿Sí? O sea, ya, perfecto, se escucha bien. Somos trabajadores remunerados. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en una relación donde nosotros, para poder comer y para poder producir nuestro medio de subsistencia, o sea, para ponerle el pan en la boca a nuestros cabros chicos, nosotros tenemos que ir a vender nuestro tiempo, ¿sí? Para que alguien me pague un sueldo para vivir. La familia Rodríguez Millanao no tiene que venderle su tiempo a nadie porque ellos cosechan su huerta y con eso comen. Y lo que les sobra, lo venden. Perfecto, son campesinos. Don Sebastián Piñera, si tiene ganas, se levanta y va a trabajar. Y si no tiene ganas, le da lo mismo, porque hay un ejército de gente como usted o como yo, que tenemos que estarle produciendo la comida que después le está poniendo en el plato a su familia. ¿Se entiende, cierto? Entonces nosotros estamos en una relación social donde no somos libres, ¿sí? Y esa es la primera parte para que lo entendamos, ¿sí? Porque muchas veces a nosotros nos confunden con el discurso. Por ejemplo, en la empresa privada, y cada vez más quieren que nosotros hablemos de esta forma en los servicios públicos, se habla de colaboradores, ¿sí? O sea, no somos trabajadores, sino que nosotros estamos colaborando y estamos todos juntos en esta gran misión de echarle benzina a los autos si trabajamos en la COPEC, ¿sí? Y el compadre que le echa benzina es un colaborador, es como un amigo, ¿cierto? Es un compadre que está ahí con nosotros, ¿sí? Pero eso no es real, ¿sí? No es real, ¿por qué? Porque primero, ¿por qué nosotros trabajamos y Sebastián Piñera no tiene que trabajar?
¿Cuál es la razón? ¿Sí? Porque si nosotros no nos presentamos a trabajar y nos ponemos bajo la orden de algún cristiano, nos morimos de hambre. En cambio, Sebastián Piñera y su hijo nunca se van a morir de hambre, ¿sí? Tienen mucha riqueza, por tanto no es necesario. Nosotros estamos obligados. Y como estamos obligados, tenemos que ponernos a disposición de un patrón. En este caso, la municipalidad, ¿sí? O en mi caso, el servicio de salud. Pero ese es mi patrón. Y él me dice lo que tengo que hacer. Yo soy prevencionista de riesgo, el patrón me sienta en mi silla, me pone en mi computador y me diga prevenga el riesgo. ¿Y cómo lo hago? Como el patrón diga, ¿sí? ¿Se entiende, cierto? Denme un segundo, por favor. Alonso, está muteado. Sí, perdón, es que me estaban llamando un tema de pega. Pero bueno, eso es, ¿sí? Se entendió un poco la idea de dónde vamos. Estamos en una relación social donde alguien manda y nosotros obedecemos, ¿sí? Y podemos tener más espacio de decisión o podemos tener menos espacio, pero en el fondo estamos en eso. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser trabajadores y no hace que el señor Lucy Angelini, por ejemplo, sea trabajador, ¿sí? Ni los campesinos que son dueños de su parcela, ¿sí? Ya. Esta relación que nosotros le llamamos, esta relación, ¿cómo le llamamos nosotros, perdón? Clase social, ¿sí? O sea, ¿quiénes somos nosotros en última instancia? Y ahora, como les decía, que vamos de lo más general a lo más particular, partimos de todo diciendo que somos trabajadores. ¿Pero qué significa ser trabajador? Significa ser parte de una clase social, ¿sí? Ese es el nombre de la relación. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos de lo general poniéndole cada vez más nombre al muñeco, ¿sí? Clase social. Esa es la relación donde yo y mis hijos y mis papás y todos los que se relacionan conmigo estamos obligados a venderle nuestro tiempo de trabajo a un patrón para recibir un sueldo y otras personas, ¿sí? Nos compran nuestro tiempo de trabajo y no están obligados a trabajarle un día a nadie. Eso es clase social, ¿sí? La clase campesina, la clase trabajadora, etcétera. Muchas clases, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es que nosotros somos de la clase social que se llama trabajadores. Y nada más. Ahora, la pregunta viene de nuevo. ¿Y qué crees que es una clase social? ¿Sí? Y acá las posibilidades de respuesta son muchas, ¿sí? No sé si ustedes escuchan, por ejemplo, el tema de la clase media. O sea, si yo prendo la tele, en Chile no hay rico, no hay pobre, no hay campesino, no hay indigente, lo único que hay es clase media. No existe otra cosa, ¿sí? O sea, solo existe la clase media. Y todos somos de clase media, ¿sí? Y eso no viene de ninguna parte. También se le ocurrió en la dictadura. No sé si se acuerdan cuando Pinochet decía que ya no íbamos a ser un país de proletarios, sino un país de propietarios. Y él decía que si los chilenos teníamos un auto o teníamos una casa propia, entonces éramos de clase media y como ahora casi todos tenemos auto, somos todos de clase media, ¿sí? Pero eso no nos dice mucho, porque un auto tengo yo y un auto tiene don Sebastián Piñera, e incluso si ustedes van por los bandejones de Santiago Centro, Independencia, van a ver campamentos en la calle con vehículos, con autos, ¿sí? Entonces no me resuelve eso. Entonces decimos nosotros, ¿qué diablo es una clase social? ¿Sí? Bueno, tenemos muchas formas de responder. ¿Qué es lo que nos dice la encuesta CACEN? ¿Sí? Esta es la encuesta de ingresos de los hogares, la última que está publicada, que es la del año 2022. Nos dice que hay 10 formas, o sea, si nosotros dividimos toda la plata que cada hogar tiene en Chile, ¿sí? Nosotros tendríamos 10 grupos distintos, ¿sí? Entonces, están los hogares que si juntamos la plata que ganan del trabajo, los subsidios del Estado, etcétera, ¿sí? Tienen un sueldo en su hogar de 254.000 pesos. Eso es el 10% de Chile, ¿sí? Después tenemos el 20% que ya llegan a las 500.000 pesos, los 644 y así vamos saltando. Entonces nosotros vemos que hasta el 80% de la población tenemos
una mayoría de gente que le podríamos llamarlo sin moneda, digamos, ¿sí? Y yo creo que acá, por ejemplo, cuando pasa que uno trabaja y su mujer o su marido trabaja también, no es tan difícil llegar a un sueldo de 1 millón de pesos, de 1.200.000, ¿sí? Eh, no es tan tirado de las mechas, no es tanta plata. Y de hecho nosotros sabemos que con 1 millón de pesos, para una familia con 2 personas, dos adultos, 2 cabros chicos, a veces cuidando a la abuela, apenas alcanza muchas veces para sobrevivir. Si pensáramos incluso cuál sería un sueldo mínimo que te permitiera realmente vivir con dignidad, probablemente estaría cerca del 1 millón de pesos. Sin embargo, esa posibilidad no llega sino hasta el 60% de la población chilena, ¿sí? Si nosotros lo vemos solo por repartición de ingresos. Es más, si nosotros tomamos el estudio que hace la Biblioteca del Congreso respecto a esta última CACEN, lo que nos dice es que el 80% de la población, o sea, hasta el octavo decil, ¿sí? Nos comemos el 50% del ingreso. Y yo asumo que nosotros la mayoría estamos de ahí para allá, ¿sí? Nosotros, perdón, el 80% de la población tenemos el 50% del ingreso. En realidad no es el 50, es el 49,7, si no me equivoco, ¿sí? Nosotros tenemos la mitad de toda la plata que hay en Chile. El 20% restante de la población se come el 50% que queda. Pero tampoco es tan cierto, porque resulta que el noveno decil, o sea, esta gente que tiene un ingreso per cápita de 2 millones, se está comiendo el 15% del ingreso. O sea que el décimo decil, el último, se come solita ella sola de toda esta torta el 35%. Y si buscamos el 1%, bueno, ya sabemos más o menos por dónde va la micro. Estamos hablando de los Piñera, de los Lucis, de los Angelini, ¿sí? Entonces tenemos el 80% de la población tiene menos de la mitad, el 20% todo lo que queda, ¿sí? Pero eso no nos dice mucho. De nuevo, no nos explica gran cosa para entender cómo entendemos la clase social. Después, en toda Latinoamérica, el año 2017, se le preguntó a la gente, ¿usted a qué clase social pertenece? Esto fue en Latinoamérica en su conjunto. Resulta que en Chile, cuando usted le pregunta a la gente, el 53% te dice, yo soy de clase baja. El 41% yo soy de clase media y el 6% nomás yo soy de clase alta. Entonces, a pesar de que la tele nos habla todo el día de que al parecer en Chile todos nos creemos de clase media, cuando usted le va a preguntar al chileno, el 53% siente que pertenece a la clase baja. Ahora, ¿eso nos dice algo? No mucho, porque de hecho en una clase baja puede haber un campesino, ¿sí?, que gana poquito con lo que tiene, puede haber un delincuente que se mantiene al límite, puede haber un trabajador, puede haber un dueño de un almacén, ¿sí? Entonces todavía no logramos entender qué diablo es la clase social. Y después está el famoso tema este de los decil, que esto es una encuesta que hacen empresas de marketing, ¿sí? Y que tiene que ver con dónde yo vivo, dónde están mis cabros chicos en el colegio, cuánta plata gano, dónde me voy de vacaciones, etcétera, ¿sí? Y ahí nosotros tendríamos que tenemos una pequeña clase alta, una clase media acomodada, una clase media emergente, que vaya uno a saber qué diablo es eso, una clase media típica, y después prácticamente el 70% de la población que viene de la media para abajo. La mayoría, clase media baja. Clase media vulnerable, perdón. Entonces, entre la clase media baja, la clase media vulnerable y los pobres, está casi todo Chile, ¿sí? Pero de nuevo, no nos resuelve la cuestión. Entonces, finalmente, como nosotros no nos queremos quedar con lo que nos dice la prensa, no nos sirve lo que nos dijo la CACEN, y tampoco nos aclara la película preguntarle a la persona, oiga, ¿de qué clase es usted? Tenemos que ir entonces hacia alguna teoría que nos explique qué diablo es la clase social, ¿sí? Y acá hay una teoría, que es la teoría de los modos de producción, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Que existen dos formas de entender qué es una clase social. O sea, esto es para entender qué somos nosotros como clase trabajadora, qué significa esa cuestión, ¿sí? Dos respuestas. Existe una clase en sí. ¿Qué significa en sí? O sea, como que tú los tiraste encima de la tierra y así tal cual como quedaron, ¿sí? Esa es la clase en sí, la cosa tal cual es, sin ponerle mucha fantasía. Y ahí tenemos la forma de vida,
O sea, ¿cómo vivo yo? ¿Sí? ¿Qué capacidades de consumo tengo, para ponerlo en los términos habituales? ¿Dónde están mis barrios? ¿Sí? La forma de ganarse la vida, o sea, ¿qué hago yo para obtener el pan que me como? Y mi cultura, ¿sí? O sea, por ejemplo, nunca sería muy raro que encontremos un cantante de reggaetón que haya nacido en Las Condes, ¿sí? Es difícil, porque corresponde a otra cultura, ¿sí? Que no es la cultura propia de la clase alta. Y también es muy raro, y por eso salen las noticias y se publicita, cuando el hijo de un obrero de La Pintana resulta que está seleccionado para la Orquesta Nacional. Porque hay una cultura que es distinta, ¿sí? La forma de vida, vivir en la periferia, ¿sí? En la periferia, por ejemplo, de las grandes ciudades, ¿sí? Vivir en villa, en población, ¿sí? Vivir en barrio donde hay gente que no tiene empleo conocido, donde hay un vecino traficante cerca o pegan balazos en la noche, es muy distinto a vivir en un condominio, digamos, no sé, digamos de nuevo en Las Condes, abusemos de nuestros amigos de Las Condes, ¿sí? Esto no significa tener odio contra ninguna persona, esto es solo entender dónde estamos parados. Es muy distinto cómo vivo la vida yo. Es muy distinto vivir en una parte de la población El Castillo en La Pintana, donde todos los pasajes se dedican al narcotráfico, donde mi familia está metida en el narcotráfico, mi papá, mi mamá, donde yo seguro que voy a terminar en el Sename cuando chico, ¿sí? Es muy distinto eso a vivir un poquito más arriba por Gabriela, en las villas obreras que están ahí donde todos nosotros trabajamos. Es distinto, ¿sí? Porque también hay una especie de clase social que son lo que se le llama el lumpen, los delincuentes, que no es lo mismo que los trabajadores, ¿sí? Lo que pasa es que ahora el sistema, pienso yo, acá quizás estoy un poco metido en las teorías de conspiración, pero al sistema le gusta vendernos la cultura del lumpen. O sea, no es porque sí que las grandes radios que pertenecen a los grandes grupos económicos nos pasen todo el día patrones culturales delictuales. O sea, todo el día nos pasen el trap, el reggaetón, pura música que habla de delincuencia y que hablan de la vida lumpen, ¿sí? Que no es la vida de la mayoría obrera, que sufre el ataque de la delincuencia, ¿cierto? Bueno, estamos yéndonos un poco en la bola, ¿sí? Pero ya entendemos que eso es. O sea, eso es la clase en sí, ¿sí? O sea, si yo vivo en un barrio donde la mayoría de mis vecinos hacen más o menos lo mismo, me gano la vida de la misma forma y tengo una cultura parecida, ya tenemos una clase en sí. Pero luego viene la segunda patita, que es la clase para sí. Y eso tiene que ver con la forma de organización social y la forma de organización política. Y acá como que saltan las alarmas y uno dice, no, pues ¿por qué política? Si estamos hablando del tema sindical, bueno. Y resulta que cuando el presidente del sindicato los llama a pelear por una ley, ¿sí? Cuando les dice, vamos a pelear para que el per cápita se corresponda con nuestras necesidades, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Vamos a hacer política pública, ¿sí? Todas las leyes que nos rigen a nosotros, ¿de dónde salieron? ¿Sí? No salieron de la nada, no brotan como los hongos, salen del mundo político. Y nosotros cuando vamos a hacer una marcha, nosotros lo que hacemos es intervenir políticamente. ¿Sí? Nosotros siempre estamos luchando por política pública. Cuando nosotros estamos en el comité de vivienda, estamos administrando la política pública de vivienda del Estado. Cuando nosotros estamos en el sindicato, estamos tratando de influir en las políticas públicas del trabajo. Cuando vamos a una marcha medioambiental, nosotros queremos proteger el medio ambiente a través de cambios políticos, ¿sí? Porque además, ¿cuál es la principal organización social y organización política de esto que le llamamos la clase trabajadora? El sindicato, ¿sí? Ustedes no sé si han visto un sindicato de empresarios. No existe. Existen los gremios de empresarios. La Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Chilena de Comercio, etcétera. ¿Sí? Pero los empresarios no tienen sindicato. ¿Sí? Tampoco lo tienen los delincuentes. Cada clase tiene su forma distinta de organizarse. En la sociedad real, todas las clases nos estamos conectando, nos estamos tocando. No es una cosa rígida. ¿Sí? Pero para hacer una clase tenemos que cumplir estas dos cosas. O sea, tengo que tener una forma de vida, una forma de ganarse la vida y una cultura, y tenemos que tener una forma de organización social y política. Por ejemplo, muchos de nosotros probablemente somos socios de nuestra junta de vecinos. Las clases, lo que le llaman las clases medias, que para mí somos todos trabajadores,
La mayoría vamos a la junta de vecinos, necesitamos algo de ellos. Pero ¿ustedes creen que Piñera es socio de una junta de vecinos, que Angelini, que Luxich? No, po. Los centros culturales como el que tenemos nosotros con la Carmencita son propios de la clase trabajadora, ¿sí? No existen centros culturales para ricos, que son en realidad hoteles multimillonarios, pero no esta cosa que hacemos nosotros ratoneando muchas veces plata del Estado, de los proyectos, ¿cierto? Hay distintas formas de organizarse, ¿sí? Los ricos, los empresarios lo hacen de una manera, ¿sí? Nosotros lo hacemos de otra y tratamos cada cual de imponer sus necesidades, ¿sí? Esto no se trata de ser bueno o ser malo. Se trata de que nosotros como trabajadores queremos ganar más platita, trabajar menos horas y que nos paguen bien. Ese es todo el kit de la cuestión. Nosotros trabajadores queremos trabajar menos para tener más tiempo con nuestras familias, queremos ganar buena plata para no tener que andar pasando pellejería y queremos que nos traten bien. Esos son nuestros intereses. ¿Qué quieren los empresarios? Que trabajemos más horas, que ganemos menos plata y que además no tengamos derecho a reclamar. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy hablando, cierto? Ahí entonces hablamos de que hay dos clases principales en la sociedad. Empresarios, los con moneda, los que la llevan, trabajadores, los que sirven la mesa, los que cortan el pasto, los que echan a andar el país. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto tiene que ver con el tema de los modos de producción. ¿Qué es el modo de producción? La forma en que una determinada sociedad consigue la comida que se pone encima de la mesa. O sea, cómo nos organizamos para comer. ¿Sí? Eso es básicamente para que se entienda muy a grandes rasgos. De aquí nace la teoría de las clases sociales, de los modos de producción. Y esto en realidad está en cualquier libro de historia, digamos, no es ninguna locura. Existió el esclavismo, donde había una mayoría de súper ricos que eran dueños de los esclavos y una minoría, perdón, y una mayoría de esclavos que trabajaban y que no eran libres. Existió el feudalismo, donde habían aristócratas, ¿sí? Como las grandes familias chilenas que eran dueñas de la industria del cebo, de la ganadería, etcétera, ¿sí? Y luego habían siervos que le trabajaban la tierra al patrón. Yo creo que algunos de ustedes en su familia, si vinieron del campo, pueden todavía tener esa historia. O sea que yo trabajaba a mis papás una parcelita del patrón, la tierra era del patrón, ¿sí? Y yo le trabajaba a él y con el otro pedazo vivía yo. Eso duró muchísimo tiempo en Chile, hasta la reforma agraria, y estamos hablando de los años 70, el feudalismo, ¿sí? Y finalmente tenemos el capitalismo, que es donde estamos todos nosotros parados en este momento, ¿sí? Entonces, hay un modo de producción, una relación general en la que todos estamos metidos, que se llama capitalismo, y dentro de ese capitalismo hay principalmente dos clases, trabajadores y empresarios, y nosotros estamos del lado de los trabajadores, de los sin moneda, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos allá. Y esta es un afiche clásico que se llama la pirámide del capitalismo, de los años 1890, si no me equivoco, por ahí, de los inicios del movimiento obrero, que es de lo que vamos a hablar, del movimiento sindical, donde se explicaba de alguna manera cómo funciona esto de las clases sociales. Entonces tenemos una base donde están los trabajadores, que somos los que producen la comida, que echan a andar los autos, ¿cierto? Las ambulancias que construyen, etcétera. Tenemos los empresarios, que se comen el 50% del pastel, como tenemos en la situación chilena, digamos, entre los empresarios, los gerentes, etcétera. Tenemos después la policía, que va y nos dispara, digamos, cuando tenemos protesta. Bueno, ahí le ponían el tema de la religión porque esto era antes de la separación, pero bueno. Y finalmente tenemos el gobierno. Y encima de todo eso, ¿quién gobierna? El bildinero. Y eso es una cosa que sabe todo el mundo. Todos nosotros, la sabiduría popular dice que aquí lo que manda son las lucas. Pero eso ya lo sabía el movimiento obrero cuando nace, en el siglo XIX. ¿Sí? Bien. Entonces, de pronto, en Europa empiezan a aparecer las máquinas, la famosa revolución industrial que a todos nos pasaron en la escuela, ¿sí? Y se empieza a formar una nueva clase social que no existía antes. ¿Se acuerdan que teníamos el esclavismo? Éramos esclavos. El feudalismo, éramos campesinos, siervos.
y después viene el capitalismo, somos trabajadores, ¿sí? Y eso se empieza a formar rápidamente a partir del siglo XV más o menos. No nos vamos a enredar con eso, ¿sí? Empieza a aparecer de a poco una clase social, ¿sí? ¿Y dónde están los antecedentes? ¿Dónde nosotros empezamos a ver que hay una clase social que tiene una forma de vida, una cultura, una forma de ganarse la vida, y que tiene además una organización social y política? Primer antecedente, siglo XVIII, 1792, la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, los derechos del hombre, somos todos amigos, la Primera República, ¿sí? ¿Por qué Chile se llama República de Chile? Gracias a la Revolución Francesa, de ahí se inspiraron nuestros libertadores, ¿sí? ¿Y qué aparecen ahí? Los sans-culottes. ¿Y qué significa eso? Sin calzones, literal. ¿Qué eran los calzones? No sé si han visto esos típicos películas antiguas, ¿cierto? Dibujos del tiempo de María Antonieta, ¿sí? Donde los ricos ocupaban unos pantalones bombachos tremendos y que iban después con unas polainas hasta arriba. La típica imagen. Bueno, eso eran los calzones. ¿Y quién ocupaba calzones? Los ricos. Entonces pasa que de repente se empiezan a organizar trabajadores, gente pobre de la ciudad, que no tenían calzones y en vez de sentir vergüenza por eso se pusieron los sin calzones, los sans-culottes, ¿sí? Y esos son los primeros antecedentes del movimiento obrero. Entonces es más que nosotros nos hayamos liberado de los españoles, que nosotros al día de hoy tengamos una república y no un rey, se lo debemos principalmente a la clase trabajadora francesa que hizo la Revolución Francesa, ¿sí? Y después tenemos los luditas y otras experiencias que no nos vamos a extender con eso, ¿sí? Ya estamos terminando con esta parte. Pero se entiende, o sea, cuando nosotros entendemos la historia, nosotros vemos que todo lo que nosotros tenemos ha sido gracias a la gente igual que nosotros que luchó en el pasado, ¿sí? Y finalmente, esto llega a su punto de maduración, a su punto ya, hasta la forma que tiene hasta el día de hoy, ¿sí? Cuando aparece la organización sindical en forma, año 1890, se forma la Asociación Internacional de Trabajadores, el primer sindicato mundial, bueno, mundial entre comillas porque eran europeos, pero el primer sindicato grandote, digamos, que empieza a defender los derechos de los trabajadores. De ello hasta nosotros hay un paso. Nosotros somos los herederos de esa época, de ahí es donde venimos nosotros. Primero, la Revolución Francesa, matamos al rey, dimos igualdad, libertad, fraternidad, ¿sí? Libertades cívicas, y luego, año 1890, 100 años después, nuestra primera organización sindical. Y de ahí hasta la Confusam, ¿sí? Y eso fue el primer bloque. No sé cómo lo tenían presupuestado los administradores, si quieren dar unos 5 minutos. Alonso, sí, mira, el primer bloque se termina, se dan 10 minutos de receso a los alumnos, pero antes de Ujú. darles el receso a los alumnos, quiero pedir mis disculpas porque no presenté como correspondía a nuestro profesor Alonso Íñigo, que es nuestro prevencionista de riesgo con vasta trayectoria en el Servicio Norte y ahora trabajando en el Hospital Psiquiátrico, y además él pertenece a un grupo cultural de ciencias políticas y cultura que se llama Pablo de Roca, y donde él da clases y junto con Carmencita nos está ayudando a dar estas clases para nuestros trabajadores. Mil disculpas, Alonso, y ahora después de esta breve presentación, pueden irse 10 minutitos a tomar un cafecito y volvemos en 10 minutitos más con la segunda clase de Alonso. Gracias.
las cosas en chiquitito para que suenen más bonito. ¿Perdón? Me perdí. Ya. Pero a nosotros siempre nos ha gustado poner nombres como más sencillas las cosas para que no suenen tan mal. Y acá en Chile, al problema social de la desigualdad, de la muerte de niños y niñas en conventillos, del hambre, de la gente a pata pelá, le llamaron la cuestión social. Y así está en todo el libro de texto, y si nosotros tenemos hijos en edad escolar, ellos están leyendo probablemente en este momento para su prueba de historia sobre la llamada cuestión social, que en realidad más que una cuestión es un conflicto social que está abierto. Pero acá en Chile le pusimos la cuestión social, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparece en Chile esto de la cuestión social? 1860. Ahí empezamos a hablar nosotros de la cuestión social. ¿Por qué? Por la industrialización. Llegaron las industrias. Si nosotros nos acordamos tiempo para atrás, acá en Chile hacíamos autos, teníamos la industria de las telas, de la confección de ropa. Había una gran cantidad de industrias chilenas. Y ese es un proceso que parte en el siglo XIX, sobre todo gracias a lo que fue el salitre, ¿sí? La feca de la gaviota que se junta y luego se funde y se convierte en lo que era en su tiempo el petróleo, digamos. Y de ahí surge, ¿sí? Antes, ¿cuál era la situación social? El problema era la hacienda. Todos vivíamos en la hacienda, casi todos éramos trabajadores, y habían unos, o sea, perdón, campesinos, y habían unos pocos señoritos que eran dueños de toda la tierra. Así era la cosa antes. Pero en el 1860 se empieza a desordenar porque llegan las máquinas, llega la minería del carbón, la minería del salitre. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una migración del campo a la ciudad. Si nosotros buscamos hacia atrás, probablemente todos nosotros, nuestras familias, si es que pudiéramos llegar tan atrás, vienen del campo, ¿sí? Y del campo se pasaron a la ciudad. ¿Por qué? Porque en el campo habían muy malas condiciones y en la ciudad había una esperanza de que la cosa podía ir mejor para nuestro hijo, ¿sí? Y por tanto se produce una gran migración del campo a la ciudad. Pasa en Chile, pasó en todas partes. Y como migra la gente, grandes contingentes humanos, donde donde no hay una infraestructura, no hay casas para meter a toda esta gente, ¿qué es lo que aparecen? Las poblaciones callampas, los conventillos, que se atestan de personas. Y es como que la historia pareciera que da vuelta y vuelve al mismo sitio, porque actualmente vemos cómo los conventillos están de nuevamente hacinados con trabajadores migrantes que vienen migrando hacia acá, ¿sí? Extranjeros ahora sí. Pero es un proceso muy parecido. Y las poblaciones callampa, ¿por qué se le llamaba poblaciones callampa? Eh, no es por una cosa de mirarla en menos, digamos, como nosotros ahora decimos algo vale champiñón, vale callampa. No. ¿Por qué? Porque se formaba una industria, ¿sí? Había un potrero como una de las Barrancas, actualmente Pudahuel. Iba un empresario, ponía un par de fábricas, armaba un taller y alrededor los obreros empezaban a construir sus casas. Entonces decían que crecían como las callampas en la noche, alrededor, ¿sí? Como un hongo, ¿sí? ¿Y cuál es la situación? Bajo salario. De hecho, en muchos lados ni siquiera había salario. Por ejemplo, en la salitrera, a usted no le pagaban en plata, a usted le pagaban en ficha. Yo trabajo toda la semana sacando salitre, 12, 15 horas diarias, yo, mis hijos, mi esposa, etcétera, toda la familia, y además mi sueldo me lo entregan en fichas de colores que yo las llevo a la oficina del patrón y ahí, en la pulpería, que era el supermercado, digamos, para la gente de la salitrera, y ahí ellos me iban a entregar el litro de leche, me iban a entregar el pan, más caro que si yo lo comprara afuera, pero yo no puedo ir a comprar afuera porque me pagan en ficha. Y es muy parecido si uno lo piensa de una manera distinta y en otra escala. Ahora cuando nos depositan nuestro sueldo en los bancos y luego nosotros a esos mismos empresarios tenemos que ir a comprarle la comida y además se coluden para cobrarnos la más cara, el papel confort, los pollos, los medicamentos. Bueno, es una lógica histórica, pero que parte de ahí, de la pulpería. Ese es el inicio, en la salitrera. No habían servicios sociales. O sea, en estos años a nadie se le pasaba por la cabeza que existiera un consultorio, que existiera una escuela. No era un tema, no había, ¿sí? Nadie se le ocurrió que los pobres necesitaban un consultorio. Si usted se enfermaba, usted se moría. Lo cuidaban su familia y lo que duraba y después nos vemos y vuelva a trabajar. Lo mismo, darle educación a los hijos de los obreros, ¿para qué?
Si nosotros no queremos que estudien, nosotros queremos que trabajen. No hay derechos sociales. Nosotros hoy día con la Constitución hablábamos del tema de los derechos sociales, la importancia de los derechos sociales, la salud, la educación. Bueno, en ese tiempo no existía ni siquiera la palabra derecho social. No era tema para nadie, ¿sí? Hasta que aparece la cuestión social y empieza a ser un tema. Y por tanto, ¿qué es lo que sucede? Una altísima mortalidad. ¿Y qué queremos decir con alta mortalidad? Que en 1860, si usted es de familia obrera, su esperanza de vida llegaba hasta los 31, 35 años, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, 31, 35 años. No porque la gente se muriera a esa edad, sino porque la mayoría se moría joven en accidentes, se morían de hambre, se morían de enfermedades. Algunos llegaban a viejitos, pero la media era esa. O sea, esa era la situación. Fue tan terrible este periodo de la industrialización en Chile que la cuestión social aparece justamente porque la población del país empezó a descender, y no poquito. O sea, estamos hablando de un descenso de casi el 20% de la población mundial. Se mató más gente de hambre que en todas las guerras que ha participado Chile, y hablamos de por ciento, ¿sí? O sea, no hay relación en la cantidad de gente que moría. Entonces, ¿cuál era el problema concreto y específico? Que ya se estaban acabando los obreros para las fábricas porque se morían más rápido de lo que alcanzaban a crear un obrero nuevo y ponerlo a trabajar. O sea, esa era la situación real donde nace el movimiento obrero en Chile, ¿sí? No era otra. O sea, nosotros nos empezamos a organizar para sobrevivir. Y acá está la imagen clásica, el Chile del salitre. Y uno los mira y claro, parecen todos cuerpos de revista, ¿cierto? De los cabros que ahora van al gimnasio. Pero eso era porque era un trabajo físico de larga hora, extenuante. Y estos mismos jóvenes, que uno los ve ahí, y probablemente ninguno tenía más de 20 años, tenían una esperanza de vida que muy difícilmente sobrepasaba los 10 años siguientes. Esto fue lo que permitió esta acumulación de riqueza que creó la gente en el salitre, los obreros, lo que permitió crear el Chile moderno. Ese fue el costo, digamos, que moría más gente de la que nacía. Y por mucho más, digamos. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? ¿Dónde nace la organización de los trabajadores? Nosotros no nacimos para pedir las 8 horas laborales, eso viene después, ni por la ley de la silla, ni por educación gratuita. Nace la organización de los trabajadores para sobrevivir, porque si no hubiera habido organización de los trabajadores, la clase obrera hubiera desaparecido, y con ello también los ricos, ¿cierto? Íbamos en un rumbo de extinción. Y esto no lo digo yo, ustedes pueden buscar los archivos en la Biblioteca Nacional, y está todo ahí, ¿sí? Son datos duros y concretos. Esa era la situación en la que los ricos nos tenían a la mayoría social. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Organizaron las mutuales, que no era la mutual de seguridad que nosotros conocemos ahora, ¿cierto? Sino que era una... Todos los obreros nos juntábamos, cada uno ponía unos pesitos, ¿sí? Entonces yo ganaba 5 pesos, no sé, 10 escudos de la época, y yo le ponía un escudo a la mutual, a la mancomunal, a la sociedad de socorro, ¿sí? ¿Y qué hacía eso? Que yo tenía protección frente a accidentes y enfermedades. O sea, cuando yo me enfermo, tengo un accidente, la mutual, la mancomunal, la sociedad de socorro, me va a pagar un sueldo, un estipendio para que yo sobreviva, porque no había licencia médica, y me va a pagar el médico, porque no había sistema nacional de salud. Además, se empieza a desarrollar la cultura del mundo popular. Empiezan a surgir periódicos, las peñas, digamos, espacios donde se enseña a leer a los trabajadores. Sí, se empieza a crear esa cultura. Cultura que no nace desde arriba. O sea, el Estado no llegó a decir, ¿saben qué? Acá tienen 300 millones para sacarse un Fondesit, un fondo del Estado. Fuimos los trabajadores que autofinanciamos nuestra escuela, nuestras peñas, etcétera. Y además empezamos a luchar por mejores condiciones de vida. Y esa lucha por mejores condiciones de vida es la que después madura en el movimiento sindical. Pero aquí no parten los sindicatos, aquí partieron peleando las mancomunales, las mutuales, las sociedades de socorro. Y que nacen para sobrevivir, o sea, para asegurar que ojalá viviéramos más de 30 años y que si la mujer se quedaba viuda, ¿sí? O los niños quedaban huérfanos, alguien se iba a hacer cargo de ellos, porque el Estado no, y los ricos tampoco. Es importante que nosotros lo entendamos de esta manera, porque
muchas veces nosotros aceptamos las cosas tal cual como nos las dan, ¿cierto? Aceptamos que sea normal tener consultorio, que sea normal tener una salud pública, una educación hasta la mayoría de edad, ¿sí? Como que fuera una cosa que siempre ha estado y no, pues cabros. Eso no siempre estuvo y no se le ocurrió a ningún gobierno y tampoco a ningún empresario. Eso fue solo gracias a los trabajadores y cada gramo de bienestar que nosotros hemos conquistado. O sea, el hecho de que nosotros ahora con nuestro sueldo nos alcance para comprarnos un auto, no es gracias a las maravillas del mercado como nos han querido decir, sino que es gracias a la lucha de los trabajadores. ¿Sí? Eso es lo que ha construido el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Entonces, llegando a este punto, llegando a este punto donde la clase trabajadora se organiza apenas para subsistir, llega un hombre, un gigante, ¿sí? De la historia de Chile, Luis Emilio Recabarren, una persona con una visión estratégica y que plantea que no, cabros, que no es suficiente con que nosotros nos paguemos la cuota mortuoria. No es suficiente que nosotros contratemos al médico. Nosotros necesitamos cambiar esta sociedad y dar vuelta a la tortilla. Y eso se le ocurre a don Luis Emilio Recabarren. ¿Y qué es lo que dice Luis Emilio Recabarren? Que lo más importante es la instrucción del pueblo. A pesar de toda la propaganda que quiso hacer la clase empresarial en contra de Luis Emilio, el movimiento sindical chileno nunca planteó la insurrección armada, la violencia. ¿Qué fue lo que nosotros siempre planteamos? La instrucción. O sea, ¿cómo nosotros nos hacemos capaces? ¿Juan José levantó la mano o fue...? No, fue la guaguita. Pero de ahí nace entonces. Llega este hombre, Luis Emilio Recabarren, ¿sí? Y se da cuenta que es necesario ir más allá, que no solo es necesario organizarnos para sobrevivir, sino que hay que demandarle al Estado, a las empresas, que nos den derechos sociales básicos. La idea de los derechos sociales que se ha conversado tanto este último tiempo, nace acá y nace desde los obreros. Luis Emilio Recabarren, ¿quién era? Un obrero. Y entonces surge la Federación Obrera de Chile, la FOCH, la madre del movimiento sindical chileno. Todos nosotros, con FUSAM, FENATS, CUT, toda organización sindical que existe, tenemos una sola madre y esa es la Federación Obrera de Chile. ¿Sí? Que surge en el año 1909, si no me equivoco. 1909 me dicen que sí. Muy bien. Y bueno, y tiene su vida hasta el año 1934-36, al 1936. ¿Sí? Esto es de memoria. No estoy viendo el torpeo. 1909-1936. Ahí nace el movimiento obrero, la Federación Obrera de Chile, y que nace con la misión de articular todos los trabajadores en la oficina salitrera, en los nacientes empleados públicos que empezaban a aparecer de a poquito. ¿Sí? Todos los tipos de trabajadores nos venimos juntos en la FOCH. ¿Y qué es lo que dice Luis Emilio? Primero tenemos que organizarnos, después tenemos que educarnos y después tenemos que luchar por nuestros derechos. Y no solo luchar por nosotros ahora decimos luchar por nuestros derechos. En ese tiempo no tenían derechos. Él dice tenemos que crear derechos para nosotros. Entonces, esta es la declaración de principios de la FOCH. En ese momento no habían 2, 3, 4, 5. La FOCH fue la única. Hasta el año 30 y 36, la única organización de trabajadores donde estábamos todos nosotros metidos. ¿Sí? Donde no podían, cuando todavía las mujeres no tenían derecho a voto, todos teníamos derecho a voto dentro de la FOCH. ¿Sí? En esos tiempos estamos hablando. ¿Y para qué nace la FOCH? Primero, defender la vida, la salud y los intereses morales y materiales de la clase trabajadora de ambos sexos. Y mientras el Estado no reconoció el derecho de votar de la mujer hasta los años 50 y pasadito, acá, desde el principio, partimos con este principio de igualdad. Defenderlos de la explotación, ¿sí? Y además, y esto es lo más interesante, y uno dice, chuta, tantos años atrás, con todo en contra, y miren el atrevimiento que tenían estos dirigentes sindicales. ¿Qué se les ocurrió a ellos? Que no tenían ni siquiera una ley que lo reconociera. La organización sindical, la FOCH, era ilegal. ¿Sí? De hecho, después surgieron varios conflictos hasta que lograron tener una ley que reconocía al dirigente sindical. Antes, el dirigente sindical no tenía ninguna legalidad. ¿Y qué es lo que hacía que no lo echaran? Que separaba toda la fábrica, todo el servicio. Pero no existía una ley que nos respaldara a nosotros.
Y estos cabros que ni siquiera tenían una ley que los respaldara, que muchos de ellos ni siquiera tenían derecho al voto, ¿qué es lo que dicen ellos? Que la Foch no solo va a defender a los trabajadores, no solo va a luchar por derechos, sino que va a abolir todo el sistema capitalista. ¿A qué le llaman el sistema capitalista? A todos los empresarios. ¿Sí? Vamos a abolir a todos los empresarios y los vamos a reemplazar por la Foch. O sea, nosotros, los obreros organizados, en el único lugar donde el ciudadano chileno tenía derecho a voz y voto, que era el sindicato, no era la democracia, el sindicato, en el único lugar, éramos los que nos íbamos a hacer cargo de qué? De la gestión económica de todo el país. Miren incluso cuán lejos estamos nosotros ahora de eso. Incluso de pensar, para nosotros parece imposible. Hay un autor, un filósofo norteamericano, que él decía que actualmente es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es verdad, todos nosotros podemos pensar que se va a acabar el mundo por la catástrofe ambiental, que va a caer una bomba nuclear, una tercera guerra mundial, pero a nadie se le ocurre que hay una forma distinta donde los trabajadores tengan lo que le corresponde, donde nosotros los trabajadores organicemos la producción para nosotros. Bueno, a la Foch y al movimiento obrero chileno se le ocurrió. Esto era lo que pensaban todos los trabajadores sindicalizados de Chile a principios del siglo XX. ¿Y qué sucede? Los trabajadores atacan, no con la arma, pero con la educación, con la organización, con la presión en las calles. ¿Y qué es lo que hace la patronal? O sea, los empresarios organizados en este estado oligarca elitista responden a través de las matanzas. La Foch, les decía yo que surge en 1906, 1909, por ahí. Ya en el inicio del movimiento sindical tenemos la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, año 1907. La República Chilena, que era formalmente una democracia, nosotros ahí vivíamos en democracia tal cual como ahora, según lo que decía la clase política de ese tiempo, en un solo día, por reclamar ¿qué cosa? Que no les pagaran en fichas, sino que en plata, una jornada laboral de máxima de 12 horas y derecho a tener tiempo libre y que no trabajaran los niños y que les pusieran a los grandes hondos, los crisoles, los fondos, perdón, donde se cocía el caliche, que es la caca de la gaviota, que se tiene que tirar en un fondo y fundirse para convertirlo después en salitre. Bueno, ¿qué pasaba? Que como eso no se protegía, los trabajadores paleaban durante 15 horas seguidas y cuando se cansaban, muchas veces se caían adentro y ese caliche, ese salitre, salía con los cuerpos de los trabajadores porque a nadie se le ocurría parar la faena. Bueno, ¿qué decían los trabajadores? Pónganle una reja. Inviertan un poco de plata en poner una reja para que no nos sigamos cayendo. Por pedir esas cosas, mataron en un solo día más personas que 20 años de la dictadura de Pinochet. Reconocidos muertes, más de 3.000. La misma cantidad de muertes que toda la dictadura en un día. ¿Por qué? Por pedir principios de prevención de riesgo, por pedir que se les pagara en ficha, por pedir que no se murieran por trabajar, porque el trabajo no me produjera la muerte temprana. Y esa fue la respuesta del Estado. Llegan los militares, más de 3.000 personas asesinadas en un solo día. ¿Bien? Y si nosotros vemos esta historia, digamos, tratamos de ver el hilo completo, el hilo rojo de la historia, como le llamaban, entre el 1891 y 1946, son asesinados por el Estado de Chile 7.362 hombres, mujeres y niños en 10 masacres contra trabajadores. Prácticamente, la cantidad de peruanos que asesinamos para la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre, ¿sí? La misma cantidad, si no más, se me va ahora la cifra, pero alguien me podrá ayudar con eso, la misma cantidad de muertos ejecuta el Estado contra los trabajadores organizados. Entonces no es menor lo que estamos hablando y no es menor nuestra historia, porque nosotros de ahí vinimos, ¿sí? El Estado trata de ahogar en sangre al movimiento obrero y no es ninguna exageración. El Estado mata más obreros que peruanos en sus guerras de conquista. Esa es la situación real de donde venimos nosotros, chiquillos. Y por eso es tan importante, yo insisto, entender la historia.
el palomeo de Roto, ¿sí? Esto ya es una imagen del año 52, 1952. ¿El palomeo qué era? Los rotos en la salitrera, los trabajadores, andaban con vestido con un saco de harina, porque no había plata para comprar ropa. Entonces se ponían un saco de harina y por tanto era de color blanco. Cuando, cuando llegaban las protestas sociales, salían los patrones de fondo con apoyo de carabineros arriba de sus monturas y les disparaban a los rotos. ¿Por qué palomeo? Porque estas figuras blancas contra el desierto, cuando les disparaban, caían y aleteaban como palomas. Hasta el año 50, por lo menos. Ahí vemos cómo los caballos están pisando a una de sus víctimas. Y ahí nosotros vemos cómo muchas veces la historia se repite en esa, en esa embestida de caballos que vimos para el estallido social el año recién pasado, ¿sí? O sea, para ver, las cosas cambian, estamos mejor que antes, pero la situación de base es parecida. Estamos mucho mejor gracias a nuestro esfuerzo, pero la situación de base no ha cambiado. Seguimos enfrentados, solo que ahora lo hacemos más civilizadamente. Y gracias a Dios, gracias a nosotros por eso, ¿cierto? Pero las contradicciones siguen ahí, chiquillos. Por eso seguimos necesitando sindicatos al día de hoy. Sin embargo, a pesar de toda esta violencia terrorista, criminal que ejerce el Estado contra los trabajadores de Chile, el movimiento obrero logró construir el Chile moderno. A pesar del Estado y contra el Estado, nosotros logramos que se reconocieran nuestros derechos básicos, la ley de la silla, o sea, que una persona tenga derecho a sentarse en el año 1914, la ley de indemnización por accidente del trabajo, o sea, ya no era que yo tenía que ponerle unos escudos, unos pesitos a la mutual, sino que el Estado o el patrón se iba a hacer cargo de mi accidente de trabajo. Eso que nosotros damos por cierto fue gracias a más de 7.000 personas muertas en lucha callejera. Pero sin embargo lo logramos. Año 1917, ley de sala cuna. 1917 también, ley de descanso dominical. Esto tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en el mundo en el año 1917 y no les cuento más, digamos, pero hay una revolución importante que pasó en ese año y que tiene mucho que ver con el movimiento de los trabajadores acá en Chile. Pero eso se los dejo para la casa si les interesa. Jornada diaria de 8 horas y una semana de 48 horas. Lo logramos en 1924. Miren el atrevimiento, la potencia de este movimiento obrero, de que a pesar de que el Estado durante 50 años, más o menos, le inflige casi 8.000 muertos, aún así es capaz de ponerlo contra las cuerdas y obligarlo a la jornada de 48 horas. Piensen que esto pasó en el año 1924 y ahora que se van a cumplir 100 años, estamos en el 2023, recién estamos logrando la jornada de 40 horas. O sea, ¿cómo cambian las cosas, cierto? Y eso tiene que ver muchas veces con la disposición de lucha. Luego, y esto es importante para nosotros, el nacimiento de la salud pública, porque el hecho de que nosotros al día de hoy seamos funcionarios de salud, que estemos en las municipalidades, ¿cierto? Que exista un sistema de salud pública, quiero decir, tiene que ver completamente con la lucha de los trabajadores. Yo me acuerdo que Carmencita, cuando yo era chico, tenía recién 18, 19 años, no, un poquito más, 21, 22, y había llegado recién a trabajar, un poquito más, quizás soy malo con las cifras, pero era chiquitito. Y me entregó un libro precioso. Era Historia Social de la Salud Pública. Y pucha que era interesante. Si es que a alguno le gusta el tema de la lectura, se lo recomiendo. Historia Social de la Salud Pública en Chile. Es una muchacha, no recuerdo ahora el nombre, una compañera, una persona muy inteligente, una historiadora de Lausach, creo que es. Y en este libro, ella había hecho todo el trabajo de buscar incluso los debates parlamentarios que habían en estos años antes de que se creara la salud pública. Y de verdad era para caerse de la silla el ver cómo los debates parlamentarios eran exactamente los mismos que tenemos al día de hoy. Les doy un ejemplo. Antes, yo les decía, no existía la salud pública.
existían algunas pequeñas clínicas para los ricos, ¿sí? Hospitales de ricos, y existían los hospitales que eran verdaderos mataderos de caridad. Y no es una exageración cuando les decimos mataderos. Illanes, el apellido de la autora. Lo que nos demuestra Illanes en su libro es que en el siglo XIX y principios del siglo XX, de 10 personas que caían en un hospital, una sobrevivía. Por lo que fuera, o sea, desde que me rompí un dedo a una apendicitis, de 10 personas que entraban en un hospital de caridad, una sobrevivía, 9 se morían. Verdaderos mataderos de pobres, que los llevaban las monjas, los curas. No tengo nada contra la religión, soy cristiano de hecho. Estoy hablando de cuál era la situación en ese momento, para que no se malentienda. Pero eran llevados efectivamente por monjas y curas. ¿Cómo se financiaba esto? Los ricos ponían un poquito de plata para que se armaran estos hospitales, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó, po? Que aparece la cuestión social, los obreros empiezan a exigir mejores condiciones, empiezan a exigir una salud pública. ¿Y qué es lo que pasaba? Si uno ve los debates parlamentarios, de verdad que es impresionante. La derecha decía, no podemos generar los hospitales públicos porque si no la gente se va a mal acostumbrar y no se va a esforzar para poder conseguir las cosas. Porque si yo tengo que contratar un médico, entonces eso va a hacer que la gente sea más trabajadora y si no, si yo le pongo un hospital público van a ser unos flojos y van a depender del Estado. Lo mismo que nos dicen ahora, ¿sí? Somos unos flojos, ¿sí? Antes, o sea, para que vean la obscenidad de la historia chilena, íbamos a convertirnos en flojos si teníamos salud pública. Eso decían los representantes de los ricos. Y además, si nosotros hacíamos hospitales públicos, atentábamos contra la libertad de tener hospitales. O sea, ¿se dan cuenta, no? La libertad del negocio, que es exactamente lo mismo que nos dicen ahora de por qué no podemos tener universidades públicas del Estado, sino que el Estado tiene que pasarle plata a los privados, por la libertad de empresa, con esos mismos argumentos malos, miserables, obscenos, que tienen hoy día los empresarios, lo ocupaban para no darnos hospitales públicos. ¿Y cuál era la solución? Los ricos entregamos un poquito de platita a la iglesia y ponemos un hospital donde 9 de 10 trabajadores salen muertos. Pero no lo aguantamos. Y esa es la gracia. Porque si uno se queda con las masacres, uno puede pensar que la historia de los trabajadores es solo un valle de lágrimas, como dice la Biblia. Pero no, po. Porque a pesar de todo esto y a pesar de toda la miseria, fuimos capaces de insurgir desde abajo y obligar al Estado y obligar a las empresas, porque ¿quién financia esto en última instancia? Son los ricos, los empresarios, son los impuestos, a instalar servicios sociales mínimos. Y en el año 1924 aparece el primer Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social. O sea, ahí estaba lo que actualmente sería un Ministerio del Trabajo, una Subsecretaría de Pensiones, un Ministerio de Salud, toda la salud municipalizada, o sea, todo ese aparataje. Bueno, teníamos una oficinita chica, gracias a la lucha de los trabajadores y gracias a la lucha de los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile, que hicimos así, nos unimos. Como tenemos que unirnos, los trabajadores, los estudiantes, la clase media, los profesionales con los obreros. Esa es la única forma y esa es la única forma que se han logrado las cosas en Chile, con la unidad, ¿sí? Y eso nos permitió tener estos primeros avances. ¿Qué fue lo que partió haciendo esto? Bueno, limpiándole la casa a los obreros. Eso fue lo primero, porque la gente se moría de tal manera por las epidemias que lo primero que partió haciendo el Estado fue matando las chinches en los conventillos. Y parece grotesco, pero eso fue lo que partió haciendo. Se ponían los trajes blancos de esos años, que eran de tela, y se fumigaban las casas de los obreros. Y la lucha social fue obligando que cada vez se hicieran más cosas. Todo gracias a la lucha de los trabajadores. Y gracias a esto, nosotros pasamos en el año 1920 de que 9 de cada 10 personas que entraban en un hospital para pobres salían muertos, a que en el año 1952 aparece el mejor sistema sanitario de América. No lo digo yo, lo dicen los datos, ¿sí? Según todas las estadísticas internacionales,
El mejor sistema de salud que había en América, no digo en Latinoamérica, digo en América, era el Servicio Nacional de Salud, que se crea en el año 1952, que tenía un solo servicio, no esta locura de 28 servicios locales, sino que un solo servicio que concentraba toda la atención pública de todos los hospitales y todos los consultorios, más la intervención social, por ejemplo, el ir a fumigar las casas de los obreros. Todo eso en un solo gran sistema, y eso nos permitió pasar de una situación de tener verdaderas carnicerías de hombres y de mujeres, de personas, a tener el mejor sistema sanitario del mundo, gracias a la unión de la ciencia y del movimiento obrero. Si esa es la unión mágica, ¿sí? La ciencia, el pensamiento, los profesionales y los obreros en la calle. Y esto es súper importante que lo sepamos, porque entonces el día de hoy, que nosotros seamos trabajadores del consultorio y estemos en la Confusam, es gracias a esto. Esto venía más adelante en el curso, pero ya que no alcancé, digamos, a resumir tanto, doy como una pincelada. Nosotros llegamos hasta la dictadura con el Servicio Nacional de Salud. Los mejores indicadores, estábamos igual que los países europeos. Y en ese tiempo Chile no tenía la plata que tenía hoy día. O sea, ahora sí nosotros tenemos un estándar alto, pero en ese tiempo no éramos ninguna maravilla dentro de Latinoamérica, en términos de plata. Eso viene después. Sin embargo, teníamos un servicio de salud que estaba al nivel europeo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? La dictadura lo divide. Primero, 28 servicios locales y crea los hospitales autogestionados en red. ¿Por qué hacen eso? Porque necesitaban crear la salud privada. Y como en Chile en los 80 nadie tenía plata para ir a la clínica Dávila, construyen una clínica Dávila al lado del San José y hacen que el San José, como le dividieron la billetera en 28 servicios, el San José ya no tiene plata para ampliarse, pero tiene plata para comprar la prestación afuera. Y entonces FONASA y los pobres financiamos las clínicas. Por eso surgen. Luego, municipalización de los consultorios. ¿Para qué? Para que crezca toda esta red de consultorios privados. Red Salud, Mega Salud, Super Salud, Todo Salud y lo que se te ocurra. ¿Sí? Que te hagan los exámenes, porque no tenemos la capacidad, la billetera, para poder invertir todo ese dinero que hay de una, toda esa cantidad, sino que la dividimos para darle más posibilidad al sistema de ir a buscar al privado. Es bien falso decir que nosotros estamos en un sistema de libre mercado. Nosotros estamos en un sistema de mercado subsidiado por el Estado. Es lo que pasa con la vivienda. Nosotros nos dan un vale y con ese voucher vamos a comprarle una vivienda a los privados, en vez de construir viviendas sociales el Estado. Nosotros, bueno, y así suma y sigue, digamos, todas las prestaciones que compramos, etcétera. Pero de aquí viene todo, de aquí viene todo. Y ese sistema se desarma justamente por eso. Pero lo logramos, o sea, para que no nos vayamos llorando, como les decía, logramos tenerlo. Y de hecho, gracias a eso, y gracias a lo que quedó del Servicio Nacional de Salud, es que nosotros tenemos estándares de salud tan buenos. Y yo, a pesar de que, claro, tengo mi profesión, yo soy prevencionista, yo soy FONASA y voy a ser FONASA toda mi vida, mis hijos nacieron en hospitales públicos, yo me atiendo en los consultorios, y yo la verdad es que soy orgulloso del sistema de salud que tenemos, porque con la poca plata que tenemos, logramos mucho más que el privado. En Chile, y este es un datito, ya que estamos en salud, ya que sí tenemos tiempo todavía, en Chile, el 80% del recurso lo tiene el 20% que está en ISAPRE, y el 80% de la población tiene que resolver su problema de salud con el 20% de plata. O sea, de 100 pesos que se invierten en salud, 20 se van para, o sea, 80 se van para el privado, 20 pesos se van para el Estado. Y con esos 20 pesos nosotros hacemos maravilla. Se habla mucho, y esto es una cosa muy ideológica que nos metieron en la dictadura, que el Estado no gestiona bien, que el Estado es incapaz de gestionar, que por eso nosotros tenemos que entregarle los servicios afuera. Pero vayan a ver qué pasó cuando pasaron las cárceles a los privados. Miren el desastre carcelario que tenemos. Cuando le pasaron el Sename a las fundaciones y miren todos los niños violados y muertos ahí. Cuando municipalizaron la salud y después hicieron la salud subvencionada. Y resulta que en el CIMSE
los colegios subvencionados les va peor que a los colegios municipales. Donde tú tengas un negocio privado, al menos en los derechos sociales, porque claro, ellos son muy buenos para generar plata, pero muy malos para dar derechos sociales. ¿Sí? Pero eso era, digamos, un pequeño paréntesis. Ahora, ¿quién creó un Estado fuerte con servicios sociales y con derechos sociales? Fuimos los trabajadores. No fue ningún presidente. ¿Sí? Incluso yo esto lo explicaba en los capítulos siguientes. Los presidentes que formaron la educación pública, que formaron la salud pública, solo lo lograron gracias a la alianza con la FOCH o con las siguientes confederaciones nacionales de trabajadores. Y solo gracias a que los trabajadores los pusimos ahí, fue que logramos consolidar los derechos sociales. Entonces, claro, en el colegio nos pasan la historia al revés, pues nos dicen gobernar es educar, ¿cierto? Y que los hitos son de los gobiernos. Pero no, pues cabros, los hitos son de nosotros, los trabajadores. Nosotros formamos el Chile moderno. Y finalmente, el movimiento obrero se reorganiza en el año 36, que es cuando se rompe, digamos, la FOCH, y aquí ya empieza con el problema eterno del sindicalismo en Chile. Entonces esto, como pasó el 36, nos pasa hoy día. Se separa en diversas tendencias, comunistas, anarquistas, socialistas, cada cual tiene su propia facción, digamos. Esto empieza a pasar ya por los años 20. Se divide el movimiento obrero entre distintas, no sé, digamos, en mi caso, la FENAT, la CONFENAT, la FENAT Nacional, la FENATES, la FENATUCES y bla, bla, bla. Así. La tendencia a la separación inmanente al sistema, ¿sí? En ese momento, el movimiento obrero se separa entre socialistas, anarquistas y comunistas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En el año 1936 volvemos a la Unión y ¿qué es lo que se forma? La Confederación de Trabajadores de Chile. Y si nosotros leemos la historia de Chile después del 36 en adelante, que es lo que yo les trataba de explicar del tema de los sucesivos gobiernos que fueron creando la educación pública, etcétera, solo lo lograron los famosos gobiernos radicales, eh, solo logran esas conquistas gracias a la alianza de quién? De la Confederación de Trabajadores de Chile. ¿Sí? Entonces, si uno ve la historia del movimiento obrero, la tendencia histórica es siempre la misma. Nos unimos, nos separamos por diferencias políticas, nos volvemos a unir. Ese es el movimiento, es como el péndulo de la historia. Actualmente, nosotros estamos en un periodo el 70 y en el 70 estábamos unidos, en el 80 apenas levantando la cabeza, pero estábamos unidos contra la dictadura, en el 90 empezamos a separarnos. Lo más probable es que, y si nosotros hacemos algo al respecto y lo queremos, el movimiento obrero vuelva a unirse. Y eso es súper importante, porque cada vez que el movimiento obrero ha estado unido en Chile, cada vez que los trabajadores hemos estado en una sola confederación unidos, es cuando hemos logrado los grandes avances. Yo les decía, si ustedes miran la historia, ustedes vean una Confederación Nacional de Trabajadores luchando y ustedes van a ver salud pública, educación, menos horas de trabajo. Vean dispersión y tienen lo contrario. Represión, gobiernos antipopulares, etcétera. Eso. Y con eso terminamos el día de hoy, chiquillos y chiquillas. No sé si alguien querrá aportar algo, ya que quedamos con un poco de tiempo. O si no, lo dejamos hasta acá, si en realidad yo estoy listo. Ya terminamos. Con gusto. No sé si alguno de los compañeros, alumnos quieren hacer alguna consulta al profesor. Solamente darte las gracias. Dice que es muy interesante las clases de hoy y felicitaciones al profe. Súper. Así que, bueno, a todos los compañeros que no les llegó mi correo con el cronograma de las clases, por favor, les envié yo ahí en el chat que me enviaran nuevamente su correo porque algunos me rebotaron porque estaban mal escritos a secretariametropolitananorte@gmail.com. Nuevamente sus datos personales con su correo personal al cual quieren que yo les mande la clase grabada. Nuestra segunda clase va a ser el 24 de agosto, chicos,
de 18 a 20 horas con nuestros expositores Alonso Íñigo y Carmen Obreque, donde se hablará de la ética sindical del funcionario público, derechos y deberes, marco valórico y enfoque de derecho y no discriminación, juicios de valor y prejuicio. Entonces, los vamos a esperar el día 24 de agosto, les vamos a mandar el link, la lista ya la hice, Pau, que no sé quién es Pau, que me está preguntando, ya les tomé fotos a todos los que estaban en clases y al chat para sacar la información de ahí. De todas maneras, igual tengo la grabación de toda la clase, así que ahí puedo tomar los pormenores si se me ha pasado alguno. Recuerden que estas clases van a durar hasta el 16 de noviembre y probablemente si nos pasamos un poquito más de la hora porque la clase está interesante, se les ruega quedarse en clase por respeto al profesor. No sé qué más pueden... Con esto damos finalizada la clase. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias a los profesores, muchas gracias a los integrantes y nos estamos viendo nuevamente el 24 de agosto a las 18 horas y terminando a las 20 horas aproximadamente. Gracias a Gracias, que tengan ustedes. buena noche.